Punto 4 Radio, solo gracia, solo fe, solo escritura, solo Cristo. Punto 4 Radio, la radio que alegra tu día. Voces fronterizas, la voz de los protagonistas del contexto actual que no escucharás en otros medios. Somos puente para compartir las experiencias que acontecen en las fronteras de la cotidianidad. Hacemos historia desde los márgenes, irradiando esperanza a la humanidad. Escúchenos en vivo miércoles 4 p.m. por .4radio.com, con retransmisión los viernes a las 6 de la tarde. Conduce Reverendo Nelson Celis. Muy buenas tardes, un saludo a toda la audiencia de Punto 4 Radio en el mundo. Cordial y afectuoso saludo para quienes a esta hora se conectan con nosotros a la programación de Punto 4 Radio. Compartimos en esta tarde un poco lluviosa desde la capital de la República este espacio Voces Fronterizas que emitimos miércoles 4 de la tarde. Saludos a todos. Conéctense con nuestra línea WhatsApp también, 305-769-3715, 305-769-3715. Saludamos a quienes reportan sintonía desde los Estados Unidos, aquellos también que se conectan con nosotros también desde el sur del continente, un saludo especial. Bienvenidos a los parceros y panas también que nos escuchan a esta hora desde la frontera colombo-venezolana. Les recordamos que a partir de las 5 de la tarde tendremos el espacio de la radio revista de nuestros parceros y panas. Muy bien, después de estos preámbulos, Pastor Nelson, bienvenido a este espacio, a este programa nuevamente. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, toda nuestra audiencia, quienes nos están siguiendo desde diferentes rincones del planeta. Los que nos siguen también a través de nuestra transmisión en YouTube. Recuerden que estamos al aire a través de nuestro canal y que usted nos puede seguir también desde allí. Puede también descargar la aplicación que tenemos de Punto 4 Radio y seguir nuestra programación, las noticias también que vamos publicando en nuestras páginas y redes sociales. Bien, esta es la emisión número 10 de Voces Fronterizas de la segunda temporada. Hemos recibido durante esta semana muchos saludos, personas que han estado atentas de la programación, que comentan ya incluso algunos de los espacios y de los invitados que hemos tenido en este set, en este lugar desde donde transmitimos Voces Fronterizas. Hoy vamos a estar hablando del cambio climático, algunas pinceladas, algunos apuntes, considerando que el 24 de octubre es el Día Internacional contra el Cambio Climático, según como lo estipula la Organización de Naciones Unidas. Como ustedes saben, establece en algunas fechas ciertas temáticas que invitan a la reflexión a nivel global y que también implican que se realicen algunas acciones específicas con relación a las problemáticas que se abordan en estos días internacionales. Entonces, justamente el 24 de octubre todo el mundo estará conmemorando el Día Internacional contra el Cambio Climático, y esta es una expresión que ha ofrecido también algunas resistencias. Algunos sectores de la sociedad lo presentan como un mito, el mito contemporáneo del cambio climático, pero otros sectores, la gran mayoría, a mi parecer un poco más sensatos, consideran realmente el cambio climático como algo que está aconteciendo, que perjudica a la humanidad, al planeta, y que nos pone en riesgo. De hecho, Naciones Unidas ha emitido alertas con relación a este tema. Pero, ¿qué es entonces el cambio climático? O por lo menos, ¿cómo lo concibe la Organización de Naciones Unidas? El cambio climático es un proceso natural que se desarrolla con el paso del tiempo y que es ocasionado, es debido, es provocado por la actividad
humana. Y en los últimos siglos específicamente ha tenido pues unos valores, unos topes que indican que se ha acentuado justamente fruto de la contaminación que generan las actividades del ser humano. Actividades que tienen que ver con la transformación del entorno, el aprovechamiento, el uso y el abuso de los materiales que se encuentran en el planeta Tierra, tanto los inertes como los vivos también, que son aprovechados de modo desmedido, generando implicaciones que afectan la atmósfera, la temperatura, el ambiente y los ecosistemas. Entonces, la contaminación que produce la actividad humana ha acelerado durante las últimas décadas de modo alarmante ese cambio en la temperatura global del planeta. Y justamente por eso las Naciones Unidas ha proclamado no solo este día, sino a lo largo del año también se han proclamado otros días asociados al medio ambiente, como son el Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra generalmente el 5 de junio, y otros en los que se invita, se sensibiliza, se promueven campañas para que la humanidad reaccione frente a esos cambios que se van dando. Entonces, hoy en esta emisión 10 de Voces Fronterizas estamos hablando de cambio climático como una problemática que afecta a la humanidad y sobre la cual hay que establecer acciones inmediatas para contrarrestarlo, para disminuirlo y para evitar que en esos pronósticos fatalistas que se nos han presentado también últimamente, pues no lleguemos a una etapa en la que el colapso, el caos y el deterioro ambiental comprometa la vida sobre el planeta Tierra. Pero entonces, ¿qué ocasiona el cambio climático? Según Naciones Unidas, el principal contribuyente del cambio climático es el efecto invernadero ocasionado por ciertos tipos de gases, como lo son el dióxido de carbono, que además es emitido y producido por muchas de las actividades, sobre todo las industrializadas del ser humano, pero también sobre el uso desmedido de vehículos que tienen combustibles fósiles y otro tipo de tecnologías que todavía no se consideran limpias. Entonces, en teoría, la liberación de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, se considera natural en muchas de las actividades del ser humano, pero en emisiones o en volumen mayor, pues generan esos gases de efecto invernadero que comprometen la estabilidad ambiental. Causa relacionada científicamente con el cambio climático, con este fenómeno, bueno, la concentración, como lo decíamos, de gases de efecto invernadero que afecta directamente la temperatura media del planeta Tierra. Como lo sabrán ustedes, nuestros oyentes, en los ecosistemas se necesitan ciertas temperaturas para la pervivencia de los organismos que allí se encuentran. Cuando esas temperaturas son modificadas, como ha sucedido ya en la historia de nuestro planeta a lo largo de millones de años, cuando se modifican hay grandes variaciones que, aunque el cambio de temperatura sea sutil, repercuten en esos ecosistemas y en algunos casos transforman o implican la transformación de todo un entorno, incluso de todo el globo terráqueo. Por otra parte, a partir de la revolución industrial y específicamente del siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX y hasta la época actual, se han emitido en mayor medida esos gases. Y esto vinculado también al crecimiento poblacional que ha demandado a la industria mayor producción de bienes, mayor transformación de materiales y mayor expansión de centros de producción con tecnologías que comprometen el ambiente. De entre todos los tipos de gases de efecto invernadero, el más propagado y que representa 2/3 de todos los tipos de gases de efecto invernadero es el dióxido de carbono, CO2. Y esto se debe principalmente a la quema de combustible fósil, entiéndase el petróleo y todos sus derivados, que por demás se siguen usando en gran medida en la mayor parte de países. ¿Qué recomienda Naciones Unidas para mitigar entonces el cambio climático? Así de entrada, porque lo vamos a abordar un poco más adelante, significa un compromiso de toda la humanidad, significa el trabajo y el compromiso de los estados, de las naciones, de los gobiernos, pero también de cada uno de los ciudadanos, de los habitantes del planeta Tierra, que conlleve, en la medida de las posibilidades, utilizar fuentes de energía renovables, como es la energía solar, la energía eólica, la energía marina, la energía geotérmica, que también
en algunos casos y del modo como se maneja es cuestionada, entre otras energías que se consideran de menor impacto frente a el uso de combustibles fósiles. Por otra parte, también una invitación es a comprar productos que provengan de material reciclado o materiales naturales que sean biodegradables y que no comprometan en ese sentido la atmósfera y sus condiciones adecuadas. Esto tiene que ver también con las prácticas de consumo responsable, considerando que en las últimas décadas se ha incrementado el uso de elementos que no tienen un segundo uso, que no son aprovechables y que generalmente terminan en botaderos de basura en el mejor de los casos, o en los océanos, en los ríos o en ecosistemas donde no son adecuadamente procesados y perjudican considerablemente y ponen en riesgo pues todo tipo de vida. En ese sentido, pues la invitación apunta a adquirir productos que no impliquen un solo uso, sino que puedan ser reutilizados, y preferir aquellos que en el caso de ser abandonados en ciertos ambientes se biodegraden con facilidad, es decir, que sean transformados, retomados y que no alteren o no comprometan la vida en esos ecosistemas. De igual manera, pues también se invita a estar haciendo el mantenimiento, la revisión adecuada de los equipos que se utilizan, de los automóviles, buscar la manera de reutilizar o por lo menos de reparar aquello que se daña para no tener que descartarlo, apoyar el comercio local de productos naturales o aquellos que se denominan orgánicos, los que son producidos sin el uso o sin la mediación de elementos químicos o elementos tóxicos, o más bien elementos químicos que son tóxicos. Y por otra parte, si es necesario la compra de electrodomésticos, que estos sean de bajo consumo de energía, que sus partes no provengan de materiales que puedan dañar o afectar o alterar los ecosistemas. Eso de entrada como para introducir este tema del cambio climático, considerando la fecha del 24 de octubre como Día Internacional del Cambio Climático. En ese sentido, pues también les invito a reportar sintonía, a hacer comentarios a través de nuestras redes y canales. Si usted nos está siguiendo a través de YouTube, también puede darle me gusta, suscribirse a nuestro canal y comentar este tema, aportar incluso, considerando que quien lo está exponiendo pues no es un experto, pero que sí tiene la sensibilidad pues para abordarlo y compartirlo con ustedes. Pues les invito entonces a mantenerse conectados, a seguir esta transmisión, y vamos a hacer una breve pausa. Vamos a escuchar un tema de Maná de 1992, ya algo viejito, muy conocido, muy de esa generación de final del siglo XX, que se llama ¿Dónde jugarán los niños? No se desconecte, ya volvemos con Voces Fronterizas. Punto 4 Radio, encuentro virtual en la red. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Punto 4 RTV Online, Twitter, @Punto 4 Radio. Punto 4 Radio, la radio que alegra tu día.
Punto 4 Radio, la radio que alegra tu día. Soy el pastor Henry Martín González, pastor de la Misión Evangélica Luterana El Edén en la hermosa ciudad de Ibagué. Les estamos invitando a nuestros cultos dominicales, 8 de la mañana, en el barrio Las Delicias, calle 73, número 3424. Allá los esperamos con los brazos abiertos. Dios les bendiga. Esto no es fácil, me quita el sueño. Hijo, Dios te bendiga. Cuéntame, ¿qué pasó? Por fin llegué, mamá. No fue nada fácil. Andrés me quedó muy mal. Me quitó toda la plata y no me ayudó a pasar por el puente. Me tocó que lanzarme por el río. ¿Verdad, hijo? No puede ser. Sí, mamá, aquí la cosa no es como la pinta. Sin embargo, un señor hoy me alquiló un lugar para dormir en la plaza y vender las chucherías que traje. Cualquier cosa le estoy contando, mamita. Bendición. La migración se gestiona con humanidad, ofreciendo una oportunidad de encuentro y crecimiento para todos. Papa Francisco. Un saludo muy especial para el programa Voces Fronterizas de Punto 4 Radio en Bogotá, Colombia. Desde la frontera, un abrazo fraterno y cariñoso y esperemos que sigan viniendo para esta frontera para que muestren la realidad y sigamos sembrando esperanzas. Punto 4 Radio, la radio que alegra tu día. Estamos presentando Voces Fronterizas. Conduce Reverendo Nelson Celis. Punto 4 Radio, encuentro virtual en la red. Pues sí, amables oyentes, esto es Voces Fronterizas, emisión 10 de la segunda temporada. Estamos transmitiendo a través de nuestra página web www.4radio.com y usted sabe que también en el canal de YouTube puede encontrar los videos de esta emisión y todas las anteriores. Recordarles que nuestros invitados siempre tienen la libertad, la posibilidad de usar el micrófono para compartir sus experiencias, contarnos pues también lo que hacen, su historia de vida, y en ese sentido pues este es un programa sin censura. Usted también puede participar, usted que nos escucha, si quiere estar aquí con nosotros, si se encuentra en la ciudad de Bogotá o puede desplazarse hacia la ciudad de Bogotá, es bienvenido a nuestros estudios, pero también si usted quiere compartirnos audios o videos a través de WhatsApp o de nuestras redes sociales, pues estamos dispuestos a compartirlos también al aire. Hoy estamos hablando del cambio climático, teniendo en cuenta que el 24 de octubre es el Día Internacional contra el Cambio Climático. Dábamos algunas puntadas sobre lo que Naciones Unidas refiere frente a este fenómeno, frente a esta problemática realmente que ya preocupa en gran medida a la humanidad, que para algunos es solo un mito, pero que en la comunidad científica y en quienes se encuentran comprometidos con el análisis sobre este tema, pues es una realidad evidente que tiene que ser transformada y se deben realizar acciones de modo inmediato. Acciones a las que invita la cumbre por el clima, lo que las naciones que han suscrito a acuerdos internacionales con relación al cambio climático recomiendan es, bueno, por una parte la transición energética, y en esto pues se necesita una voluntad política por parte de los gobiernos, porque no es solo una cuestión de los ciudadanos, aunque hay iniciativas desde colectivos, desde movimientos sociales que ya empiezan a proponer alternativas al uso de ciertas energías. Sin embargo, pues se requiere que esos acuerdos que se suscriben, que esos compromisos que se establecen en la agenda mundial sobre el tema del cambio climático, pues empiecen a conllevar acciones por parte de los gobiernos y algunas transformaciones que son urgentes. Entonces se necesita que el mundo cambie las fuentes de generación energética hacia algunas que sean más limpias y ante todo renovables. Invertir en parques eólicos, en diseños de paneles solares que se incorporen a las estructuras de vivienda, a las estructuras de las ciudades, y que por otra parte se aproveche mejor los recursos naturales de cada región del planeta. Es decir, que no se siga utilizando en deterioro de los ecosistemas algunos elementos de la naturaleza. Por otra parte, también la invitación es a incorporar soluciones basadas en la naturaleza, es decir,
es preferible utilizar un recurso natural que crear un producto totalmente inorgánico que finalmente termina siendo un agente contaminante. Así que mientras más natural sea lo que se está utilizando, es aún mejor. En ese sentido, la recomendación que hacíamos hace un momento de considerar aquellos materiales que tienen una larga vida, que se pueden usar durante mucho tiempo, que no se descartan, que no se arrojan con facilidad a la basura y que en el caso de que sean descartados ofrecen una transformación ligera en condiciones naturales y no implican mayores compromisos industriales para su transformación o degradación. Por otra parte, la recomendación es hacer una transición industrial. Esto seguramente será uno de los puntos más complejos de la Agenda de las Naciones al considerar que es necesario cambiar formas de hacer procesos y que esos procesos industriales tengan el menor impacto ambiental. Entonces, esa transición industrial, quizá en países que hacen gran inversión en tecnología, es viable a mediano plazo, pero en naciones donde los recursos económicos no son suficientes para la inversión en nuevas tecnologías, donde hay un endeudamiento creciente hacia organismos internacionales, donde buena parte de los recursos de impuestos y de lo que se recauda por parte de los gobiernos es mal utilizado o se desvanece en corrupción, pues esa transición industrial difícilmente será una realidad en el mediano plazo. Por otra parte, la actuación local, municipal, desde los pequeños territorios, en la planeación de proyectos que ayuden a disminuir o erradicar la huella de carbono de cada uno de los lugares donde se establezcan. Y algo se ha hecho, por ejemplo, solo por citar el caso de Bogotá, en algún momento una iniciativa de techos verdes que implicaba que se reverdeciera la ciudad y que se aprovecharan ciertos espacios de concreto, de cemento, de materiales gruesos que finalmente no aportan al ambiente para constituir algunas terrazas, techos que ayudaran a disminuir la temperatura de las unidades habitacionales, que concentraran también humedad, que permitieran la visita, el paso de aves migratorias, es decir, en últimas que mejoraran el ambiente en el cual se establecen. Y esas propuestas en Bogotá, decía yo, hace algunos años se comenzaron a desarrollar, pero pues no tuvieron duración a través del tiempo y tiene que ver justamente con el hecho del compromiso y la voluntad, ya no solo por parte de los gobiernos locales, sino también de los mismos ciudadanos, y en ese ejercicio del derecho a gozar de un ambiente adecuado, un ambiente sano, pues también promover iniciativas que conlleven la mejora de la calidad del aire, la mejora de las condiciones ambientales desde lo municipal, desde lo local. También es claro que para Naciones Unidas es importante considerar la resiliencia, es decir, que podamos tener la capacidad de adaptarnos a ese cambio y que esa capacidad de adaptación implique también estrategias o alternativas de habitabilidad a pesar del cambio, pero tratando de generar iniciativas que reviertan de alguna manera o contribuyan en la reversión de esos cambios que se dan en cuanto a lo ambiental. En este sentido, pues es aún más difícil porque lo que se está proponiendo para tener un mundo más sano es cambiar estilos de vida. Y esto es algo que solo se logra y de modo principal en el nivel individual, es decir, tiene que ser el compromiso de cada persona por tener un ambiente más sano también para poder vivir allí. Y adicionalmente, con el compromiso que deben asumir las naciones y los gobiernos, la financiación climática y la fijación del precio del carbono, es decir, los países estarían obligados a apoyar proyectos que ayuden a disminuir el cambio climático. Pero además deberían proponer una multa para los generadores de dióxido de carbono y así motivarlos a realizar un cambio en pro del ambiente. Es decir, que producir este tipo de emisiones que cambian el ambiente, que generan gases de efecto invernadero, debe costarle a quienes lo están haciendo, de modo que tengan que pensarlo muy bien antes de invertir en procesos industriales que afecten la naturaleza. Por eso, considerando el 24 de octubre como Día Internacional contra el Cambio Climático, pues se invita a los ciudadanos, a los gobiernos, a los colectivos a desarrollar iniciativas que tengan que ver con el proponer ideas que mejoren las condiciones climáticas, ideas que se reviertan en beneficio del planeta
y a proponer también ante los gobiernos locales proyectos que tengan que ver justamente con eso, ofrecer alternativas que no perjudiquen los sistemas económicos, que al contrario los favorezcan, sin deterioros, sin ir en detrimento del medio ambiente y del planeta. Toda acción pequeña cuenta y esas pequeñas acciones hacen grandes transformaciones. Sabemos que ya hay durante el año varias celebraciones que invitan a la reflexión sobre el cuidado ambiental y a pequeñas acciones de transformación, algo así como lo que se hace en algún momento del año, que es la hora del planeta, que durante una hora acordada a nivel mundial se deja de utilizar el suministro eléctrico y pues se espera que con eso se dé un ahorro, por lo menos a nivel simbólico se pueda reconocer el impacto que tiene el consumo de ciertos elementos de producción energética. Está el Día Mundial de la Eficiencia Energética, el Día Mundial del Agua, el Día Internacional de la Madre Tierra, el Día Mundial del Reciclaje, el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico. Esa es otra iniciativa que en muchos gobiernos, en muchos países se ha venido proponiendo y es justamente la eliminación del uso del plástico. Ya algunos han hecho grandes avances y eso ha significado que ha disminuido el impacto tras la menor producción de plástico y el menor desecho de materiales sintéticos. ¿Cuáles son los impactos que se dan por el cambio climático? ¿Por qué es tan importante el tema? ¿Por qué hoy estamos hablando de eso y haciendo algunas recomendaciones en línea de lo que sugieren las Naciones Unidas? Justamente pensando en impactos que ya se ven, que ya son medibles o en efectos que se han dado ya en el planeta a consecuencia del cambio climático y especialmente durante la última década. Hay impacto hídrico, por ejemplo, retroceso de glaciares en los que ya se ha producido una reducción de más del 10% del hielo desde 1960. Esos ecosistemas glaciares que también implican una serie de especies animales y vegetales que conviven en ellos, pero que con la reducción tienden a desaparecer. Por otra parte, también el aumento del nivel del mar como una consecuencia del deshielo y del calentamiento marino. ¿Cómo repercute esto? Pues en los continentes, inundaciones, crecimiento de fuentes hídricas, desaparición de algunas costas, algunas playas y de la vegetación y también de la fauna que está presente en ellas. La humedad del suelo se reducirá en algunas zonas por evaporación, incrementando la aridez y fomentando la desertización, que ya esta ha sido una lucha de varias décadas en el planeta, tratando de evitar que vastos territorios se constituyan en desiertos, y de hecho hay iniciativas interesantes incluso en el desierto del Sahara para contrarrestar el crecimiento del desierto, como es ese muro verde que ya algunos países están realizando, pero en la medida que aumenta la temperatura, que se da este cambio climático, pues los suelos también van a perder agua con mayor velocidad. Esa evaporación afectará la composición de los suelos y esto puede significar que aparezcan más desiertos o zonas donde había antes vegetación, pues ya no la tengan. Además de los efectos hídricos, también podemos considerar algunos efectos biológicos y sobre el medio ambiente. Algunos de ellos son mayor intensidad de los fenómenos climatológicos como los vientos, las precipitaciones y los huracanes que generalmente afectan las zonas costeras y las zonas de islas también y que siempre han representado gran peligro para las personas que habitan allí. Ya se ha dado, se viene manifestando desde hace algunos años los incrementos en las olas de calor, especialmente en los países del norte. En temporada de verano, la temperatura del verano pues se ha visto incrementada y esto ha significado también la afectación en gran medida de diferentes especies, incluso la especie humana, con algunas cifras que indican mortalidad por el incremento en las olas de calor. Asimismo, se presentan impactos en las corrientes marinas. Eso trastoca en gran medida el panorama climático mundial. Hay impacto negativo sobre la biodiversidad con la desaparición de especies vegetales y animales que no logran resistir este cambio climático. Hay impacto sobre la salud del ser humano, quien empieza a padecer por las olas de calor, por la aridez, por las precipitaciones intensas, por los mismos ciclones y huracanes, que va
también a verse afectado con nuevas enfermedades o enfermedades que se generan por el cambio en los ecosistemas, que en lugares donde no se presentaba es posible que se presente la malaria o enfermedades transmitidas por el agua. Y asimismo impactos sociales, como la pobreza, que se va a ver incrementada. No es que la pobreza sea consecuencia del cambio climático, pero esta serie de transformaciones, de afectaciones a los ecosistemas, pues va a conllevar también mayor pobreza, hambrunas por la pérdida de cultivos, migraciones masivas de territorios que están más afectados hacia otros que quizá ofrecen menor afectación, etcétera. Entre todos esos impactos que podemos encontrar como impactos sociales. Pues así es que hay que considerar el cómo se regula, y de hecho ya hay acuerdos internacionales sobre eso. Creo el Acuerdo de París habla sobre la regulación de las emisiones de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, que es el que mayoritariamente contribuye al calentamiento global, en un 83% responsable de este. Los clorofluoruros de carbono, o CFC, en un 1%, porque ya justamente gracias a campañas realizadas principalmente a finales del siglo XX y la primera década del siglo XXI, pues se han transformado algunos electrodomésticos como las neveras que usaban los CFC y se ha disminuido el uso, o más bien el abuso de algunas sustancias que los contenían. Y otros gases que son afines a estos también. El metano es otro de los gases de efecto invernadero que contribuyen un 9%, que tiene varias fuentes de producción, que en Colombia vemos cómo ha afectado, sobre todo en la región de la Orinoquia colombiana, los llanos orientales, donde justamente por la cría desproporcionada de ganado vacuno hay emisiones, grandes emisiones de metano, y esto afecta en gran medida, decimos, un 9% de contribución al calentamiento global, y otros como el óxido nitroso en un 7%. Es decir, estos gases que se producen por la quema de combustibles, por el uso de productos minerales, por la producción química y la producción o la decantación de metales, por el uso de disolventes y otros productos químicos empleados generalmente en la limpieza, pero también por una agricultura que no es sostenible, que no aprovecha lo que se produce, que cultiva en gran medida monocultivo vastas extensiones con plantas que no favorecen los suelos, como algunos cereales, especialmente el arroz, la quema de residuos también por cuestión de renovación de terrenos en la agricultura, como yo lo decía, pues también la ganadería que se hace presente y de modo extenso en algunas regiones del planeta y en Colombia, especialmente en la Orinoquia, afectando las fuentes hídricas, afectando también el ambiente. Es decir, que hay un gran compromiso y una gran responsabilidad del ser humano en la generación de los gases de efecto invernadero, en el hecho de que se esté dando el cambio climático, y no podemos pues cruzarnos de brazos y esperar a que otros lo resuelvan cuando ya tenemos en nuestras manos la posibilidad de hacer algunas transformaciones. Muy bien, estamos en Voces Fronterizas, hablando hoy de cambio climático, y vamos a escuchar otro tema. Este es de 2006, ya también viejito, del compositor, el cantante Jorge Drexler, latinoamericano del sur, y el tema se llama Disneyland. Entonces les invito a escucharlo y ya volvemos con Voces Fronterizas. Punto 4 Radio, la radio que alegra tu día. Punto 4 Radio, encuentro virtual en la red. Casado en Argentina con una pintora judía, se casa por segunda vez con una princesa africana en México. Música hindú contrabandeada por gitanos polacos se vuelve un éxito en el interior de Bolivia. Cebra
capibaras africanas y canguros australianos en el zoológico de Londres. Momias egipcias y artefactos incas en el Museo de Nueva York. Linternas japonesas y chicles americanos en los bazares coreanos de San Pablo. Imágenes de un volcán en Filipinas salen en la red de televisión de Mozambique. Armenios naturalizados en Chile buscan a sus familiares en Etiopía. Casas prefabricadas canadienses hechas con madera colombiana. Multinacionales japonesas instalan empresas en Hong Kong y producen con materia prima brasilera para competir en el mercado americano. Literatura griega adaptada para niños chinos de la Comunidad Europea. Relojes suizos falsificados en Paraguay, vendidos por camellos en el barrio mexicano de Los Ángeles. Turista francesa fotografiada semidesnuda con su novio árabe en el barrio de Chueca. Pilas americanas alimentan electrodomésticos ingleses en Nueva Guinea. Gasolina árabe alimenta automóviles americanos en África del Sur. Pizza italiana alimenta italianos en Italia. Niños iraquíes huidos de la guerra no obtienen visa en el consulado americano de Egipto para entrar en Disneylandia. Para entrar en Disneylandia. Para entrar en Disneylandia. Para entrar en Disneylandia. 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 Para entrar en Disneylandia. Síganos en nuestras redes sociales, facebook.4RTV Online, Twitter, @.4radio. Punto 4 Radio, la radio que alegra tu día. Queridos oyentes de Punto 4 Radio Online, la radio de la Iglesia Luterana en Colombia, les saluda el pastor Gilberto Quesada Mora, pastor presidente de la Iglesia Luterana costarricense. Un gustazo estar con ustedes. Para todos los amigos de Voces Fronteriza, de la emisora Punto 4 Radio, un saludo. Punto 4 Radio, encuentro virtual en la red. Punto 4 Radio, la radio que alegra tu día. Punto 4 Radio, encuentro virtual en la red. Punto 4 Radio, la radio que alegra tu día. Estamos de vuelta con Voces Fronterizas en nuestra emisión 10, reflexionando hoy sobre el cambio climático, compartiendo alguna información que puede cuestionarnos, que puede ponernos a reflexionar sobre nuestras prácticas, sobre el modo como consumimos, pero también sobre aquello que podemos hacer especialmente para revertir los efectos del cambio climático y establecer también estilos de vida que devengan finalmente en la mejora de las condiciones ambientales de las que puede gozar la humanidad junto a los demás seres con los cuales comparte el planeta Tierra. Muy bien, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es el principal acuerdo internacional sobre acción por el clima y fue uno de los 3 convenios adoptados en la Cumbre de la Tierra que se celebró en 1992 en Río.
Hasta la fecha la han ratificado 195 países y en principio buscaba ser un medio de colaboración de los países para limitar el aumento de la temperatura mundial y el cambio climático y hacer frente a sus consecuencias. Entonces, del 92 a la fecha, pues ya ha pasado un buen tiempo y pues esta convención marco, a pesar de haber sido ratificada, pues parece que no ha surtido el efecto, el impacto que se esperaba. Es decir, la expectativa de 1992 como que no se ve satisfecha con la realidad actual. Ese consejo que establece la Convención Marco pues busca la ratificación de la enmienda de Doha al protocolo de Kioto, que es relativa a los compromisos del segundo periodo que transcurre ahora entre 2013 a 2020 y además el Consejo pues, Mundial sobre el Clima también contempla que el Acuerdo de París, que es un nuevo acuerdo que se dio sobre el cambio climático, que incluye a todos los países que habían suscrito la Convención 195, pues sea ratificado, aplicado y que entre en vigor a partir de 2020. Este Acuerdo de París justamente está enfocado en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y pues ya algunos países han desistido del acuerdo, otros lo han suscrito conforme a la Convención Mundial, pero el compromiso sigue sin verse en gran medida por estos países. Entonces, ¿con qué recursos, con qué elementos, con qué acuerdos o convenciones internacionales se cuenta frente al fenómeno del cambio climático? Pues lo mencioné hace un momento, el protocolo de Kioto, que se da justamente entre los firmantes de la Convención Mundial y busca pues tener normas más estrictas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, después del 92, con la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, pues se da este Acuerdo de Kioto en el 97, se aprueba, se introducen objetivos jurídicamente vinculantes de reducción de emisiones para los países desarrollados, es decir, que el protocolo de alguna manera obliga el cumplimiento de lo firmado en la convención y pues establece algunas medidas, algunas sanciones para los países que incumplen. En ese segundo periodo de compromiso del protocolo de Kioto comenzó en 2013 y que se cierra o termina en 2020, pues contó con participación de 38 países desarrollados, incluida la Unión Europea y sus 28 estados miembros en el momento. A ese segundo periodo se le aplica también una enmienda con arreglo a la cual los países participantes se comprometieron a reducir emisiones en un 18% como mínimo con respecto a los niveles que se habían registrado en 1990. La Unión Europea se comprometió a reducir en ese periodo en un 20% frente a los niveles de 1990, o sea, el compromiso fue aún mayor. Y vemos que esos son, sin embargo, porcentajes bajos. ¿Cuál es la principal carencia de ese protocolo de Kioto? Que únicamente obliga a actuar a los países desarrollados. Y como los Estados Unidos no firmaron el protocolo de Kioto, Canadá se retiró antes del final del primer periodo de compromiso, Rusia, Japón y Nueva Zelanda no participaron en el segundo periodo de compromiso, pues aplica aproximadamente y que ahora aplica en menor medida los compromisos, pues no ha tenido mayor impacto, considerando que estos países justamente son los países que más emisiones de gases de efecto invernadero generan. Entonces, con todo y eso, pues esos lunares en la firma del protocolo, pues más de 70 países desarrollados y en desarrollo o en vías de desarrollo han asumido esos compromisos no vinculantes de reducción o limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero. En 2015, el Consejo de Naciones Unidas adopta la decisión que permite a la Unión Europea ratificar la enmienda de la que hablábamos hace un momento, la enmienda de Doha, por la que se establece un segundo periodo de compromiso de ese protocolo de Kioto. Junto al protocolo de Kioto de 1997 aparece posteriormente el Acuerdo de París
Y esto tras una conferencia, la Conferencia de París sobre Cambio Climático, celebrada a finales de 2015 y que conlleva la firma del documento y el compromiso en 2016. El acuerdo entra en vigor el 4 de noviembre de 2016. Ese acuerdo presenta un resultado equilibrado, también evidencia cómo no se han cumplido los compromisos de los acuerdos anteriores y ve que ha estado o que se busca limitar el calentamiento global por debajo de 2 grados centígrados. Tras la entrada en vigencia de este acuerdo, el Acuerdo de París, contando con la ratificación de 50 países o 55 países que representan como mínimo el 55% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, pues lo que podemos constatar es, por una parte, el compromiso de la Unión Europea firmando este acuerdo y la motivación de otros países que se han sumado, sea de modo vinculado por medio de firma o por iniciativa a lo que expresan estos acuerdos. Bueno, vienen pues algunas cumbres más en las que esperamos pues se note mayor compromiso, pero mientras las naciones más desarrolladas, que también son las que más comprometen el ambiente, no asuman estos acuerdos, estos compromisos, estos protocolos, pues definitivamente será difícil notar un cambio. En estos días se ha estado hablando del cambio climático, algunas veces motivados por la iniciativa de la joven Greta Thunberg, sueca, quien cuestionó, quien ha encabezado manifestaciones, quien se ha dirigido a las Naciones Unidas para exigir a los líderes mundiales que se haga más por el medio ambiente, que haya un mayor compromiso. Y pues eso ha derivado también en que otras personas en diferentes lugares del planeta, motivados por esta joven, pues también inicien acciones de resistencia, de transformación o de manifestación y protesta, exigiendo a los gobiernos y a los líderes mundiales pues que efectivamente haya compromiso. El periódico El Heraldo de Colombia publica el 21 de octubre, hace un par de días, una nota que titula "El cambio climático es peor que una guerra nuclear", afirma expresidente Santos. Tenemos el Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, que también ha asumido como representante, como un emblema de la lucha por la construcción de paz colombiano, pues también proclama la importancia de atender al medio ambiente. El Heraldo dice: el exmandatario dio sus declaraciones durante un evento en Dubái sobre economía verde. Durante la cumbre, varios expertos reclamaron que se adopten políticas más agresivas a favor del medio ambiente. Es decir, que ya nuestros exgobernantes, que quizá en sus periodos de gobierno no hicieron mayor gestión en torno al compromiso con el cambio ambiental, o más bien con la reducción del cambio ambiental, pues hoy en día se expresan y manifiestan que es importante prestar atención. Tanto es así que dice: después de la Segunda Guerra Mundial el mundo estaba amenazado por una guerra nuclear. La amenaza de una guerra nuclear persiste y sigue siendo una posibilidad, pero tenemos algo peor que es una certeza: el cambio climático. Si no actuamos, moriremos. Tenemos que actuar para sobrevivir, es lo que indica el expresidente Santos y que aparece en el diario El Heraldo. Por otra parte, en RCN Radio, por citar la fuente correctamente, sin comprometernos con la marca, aparece el 23 de octubre, es decir, hoy, esta nota. ¿Es el cambio climático un tema que preocupa a los colombianos? Y pues en su desarrollo expresa algunos datos clave para tener en cuenta con el fin de combatir el cambio climático. Evidencia pues el discurso de Greta Thunberg en la cumbre climática de la ONU y algunas de sus expresiones, sus afirmaciones, y pues dirige la pregunta al pueblo colombiano. ¿A sus ciudadanos les importa o preocupa realmente el cambio climático y sus efectos? Y bueno, finalmente pues muestra algo que se ha evidenciado en encuestas o en trabajos investigativos por parte pues del medio de comunicación, y
termina indicando que para el caso de Colombia la preocupación de primer orden rodea el agua, su contaminación, escasez y desperdicio. Y dice que el tema del cambio climático genera cierta incertidumbre, mientras que el desperdicio de plástico aparece como segundo tema a tratar con urgencia. Y bueno, hay algunas de las causas y alusión también a las expresiones que ha realizado el expresidente Santos y algo más en el desarrollo. Es decir, que en los medios, justamente con ocasión de la conmemoración internacional o el Día Internacional contra el Cambio Climático, pues también aparecen algunas apreciaciones, algunas afirmaciones denotando cierto compromiso periodístico en indagar en torno a estos temas que hoy en día, más allá de estar de moda, son relevantes para la supervivencia de la humanidad en el planeta Tierra. Motivado, inspiradas por Greta Thunberg, también en América Latina han aparecido otras personas, especialmente jóvenes, que se suman a la causa, no de Greta Thunberg, sino de la humanidad, por luchar contra el cambio climático y que ya desde sus países van teniendo alguna importancia frente a sus apreciaciones. Solo las nombro. Alexandria Villaseñor, de 14 años. Ella pues lideró la primera huelga estudiantil contra el cambio climático en Estados Unidos. Aparece también junto a ella Yami Margolin, de 17 años, hija de una mujer colombiana que habita en Puerto Rico y que ha habitado también en Estados Unidos. Junto a ella además se encuentra, ya les indico, estoy ubicándola acá en mis apuntes, Dominga Espiñeira, de 16 años, que ha realizado también acciones, especialmente en Chile. Ella es chilena, vive en Santiago y pues ya ve algunas problemáticas y por eso se ha expresado, se ha manifestado en contra del cambio climático, exigiendo también acciones concretas para revertirlo. Y pues bueno, es solo por citar algunas personas. También Ariana Palombo, de 19 años, ella es uruguaya y forma parte del movimiento Friday for Future, que llegó a su país en el 2018 y con el cual se ha vinculado también en este compromiso por el ambiente. Pues de modo que este es un tema que sigue llamando la atención de los jóvenes. Son los jóvenes quizá quienes deben hoy presionar con mayor fuerza a los gobiernos establecidos, que quizá no han asumido el compromiso, pero que deben hacerlo si es que se quiere revertir o cambiar lo que está aconteciendo a nivel mundial con relación a este tema del cambio climático. Yo por el momento dejo ahí estos apuntes, estas reflexiones, este compartir de información. Y pues les invito a seguir meditando en el tema. Vamos a tener otros especiales ya con invitados para abordar estas problemáticas, este fenómeno del cambio climático. Y les invito a no desconectarse. Vamos a hacer una pausa. Escuchamos un tema más. La Costa del Silencio, de Mago de Oz, del álbum Gaia de 2003. Y venimos ya al cierre de Voces Fronterizas, conectando con nuestra radio revista Entre Parceros y Panas. No se desconecte, esto es Voces Fronterizas. Regresamos después de la pausa. Punto 4 Radio, encuentro virtual en la red. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook.4RTV Online, Twitter @.4 Radio. Punto 4 Radio, la radio que alegra tu día. El mar escupía un lamento
salva lo bello que queda. Donde se acomoda la usura, nace la ambición y el poder, y esta germina en la tierra, que agoniza por interés. Y una gaviota cuentan que decidió, en acto suicida, inmolarse en el sol. Ríe desprecios y un barco que encalló, y se desangra en su lecho la mar. Muy bien, amable audiencia de Voces Fronterizas y de .4radio.com, esta emisora que comparte temas de interés, que se suma también al trabajo de transformación de la sociedad, pues conectando nuestra emisión 10 de Voces Fronterizas con la radiorevista Entre Parceros y Panas, pues hoy tenemos un programa, un contenido también especial, cerrando ya el tema que traíamos e invitando a otros temas. Jorge, ¿qué tenemos hoy en esta radiorevista, lo que nos comparten nuestras radios amigas, nuestras radios aliadas de la frontera? Así es, Pastor Nelson, en esta tarde, en esta oportunidad, nuestros hermanos de la red de Entre Parceros y Panas, tenemos los aportes para esta edición. Juan Carlos Rosales y Legixia Torres desarrollan los requisitos, los lapsos de tiempo, lugar y todo lo necesario para obtener la nacionalidad colombiana. Estamos hablando de la nacionalidad para los bebés. ¿No? Los que han nacido en el territorio colombiano, sí, tras la movilidad humana de estas personas. También tenemos de la radio Raudal Estéreo expresiones culturales que compartimos, la fiesta patronal por la devoción religiosa a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá para los colombianos en este caso, y la chinita para los maravinos. Que en esa iconografía y en esa piedad popular son semejantes, ¿no? Son sí, emblemas semejantes. Ahí también hay que tener en cuenta como ese cambio de tradiciones y de costumbres y esa adaptación también a cuando llegan a Colombia. Sí, señor. Entonces nos van a hablar desde Raudal Estéreo. Del grupo Comunicarte en Bogotá, María Constanza de la Secretaría de Educación en Arauca aclara dudas en cuanto al proceso para que niños, niñas y adolescentes venezolanos puedan acceder y garantizar su derecho a la educación también. Pues qué bueno, qué interesante, y pues el programa es altamente informativo y de mucho interés. ¿Hay algo más para esta emisión? Hay otros apuntes que nos envían desde Su al Aire, una de las emisoras comunitarias aquí en Bogotá, donde nos entrevistan allí nuestro amigo Miguel, donde una persona venezolana pasó de la venta de verduras y frutas en el Zulia a la venta de mango y quesillo en Bogotá. Y él menciona en su entrevista que pronto pondrá su propio puesto o su propio negocio de vidrio templado para celulares. Es la experiencia de Joel, migrante venezolano. Bueno, iniciativas de productividad. Estos temas y otros más que tenemos ahí para compartir con toda nuestra audiencia en esta tarde también. Pues no se desconecten. Hacemos el paso entonces a nuestra radio revista Entre Parceros y Panas. No olvide pues seguir toda la programación de .4radio.com y ahora también disfrutar lo que nuestras cadenas aliadas, nuestras cadenas hermanas de la frontera nos comparten contenido y en información de interés. Así es, muchas gracias a todos y quedamos conectados entonces con los Parceros y Panas. Entre montaña y sabana hablamos con nuestros parceros y panas.